Gracias. Vamos a continuar. Este tema lo iniciamos la semana antepasada y estamos viendo, el tema era qué sucedía en Corinto, qué había sucedido históricamente en Corinto, porque lo que tenemos lo que sabemos de Corinto, sobre todo de la primera carta, es que vivían la vida loca, ¿verdad? Que estaban, había problemas, pleitos, disensiones, todo las obras de la carne las estaban viviendo en Corinto. Entonces, qué era lo que sucedía, ¿no? Y lo tomamos como modelo para ver lo que estaba sucediendo hoy día también, ¿verdad? Que es lo que sucede en el mundo, pero también en la iglesia, porque la carta a los Corintios es dirigida a los santos que están en Corinto, ¿verdad? Vamos a comenzar y retomar el tema que estábamos estudiando. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Muchas gracias por tus cuidados, Señor. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias porque podemos reunirnos a estudiar, a leer tu palabra y aprender, Señor. Gracias por ministrarnos. Te pedimos que seas tú el que hable, Señor, y no nosotros, y que salgamos edificados todos, Señor. En tu santo nombre oramos. Amén. Ok, hay dos cartas a los Corintios, ¿de acuerdo? Decíamos que históricamente la primera, hay dos versiones, o hay varias versiones, pero se establece la primera carta entre el año 53-54, y hay otra que dice que fue en el 57, y probablemente también la primera carta, o sea, hay un espacio entre la primera y la segunda que puede ser de 6 meses, 1 año o 2 años más o menos. ¿Sí? Yo me gustó la referencia aquí si la primera pudo haber sido en el 53-54, la segunda 57-58. Veíamos cuando estudiamos la carta a los Corintios, ¿recuerdan el tema? ¿Cuál era el título? Cuando estudiamos hace algunos meses, años, que estudiamos la carta a los Corintios, se le puso no voy a decir Rafa, le puso un título, pues, pero sí hizo un resumen que era, ¿cómo? Muchas lágrimas, ¿se acuerdan? Que Pablo le escribía con muchas lágrimas, eso ¿sí se acuerdan de eso? En segunda de Corintios, en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 2, versículo 4, si quieren ir ahí, segunda carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 4, dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Está recordando lo que les escribió en la primera carta, ¿sí? No para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Entonces, Pablo, cuando escribió la primera carta a los Corintios, se las escribió pues con el amor que les tenía, ¿verdad? Y es algo que le traía a él muchas lágrimas, ¿no? Por cómo estaban viviendo la vida. Retomando otra vez, la semana pasada vimos que del versículo 4 al versículo 9, Pablo les recuerda la posición que tenían los corintios, ¿sí? Si estuvieron la semana antepasada que platicamos de eso, decíamos que en los libros de Pablo, Efesios establece 3 capítulos, establece la posición del nuevo nacido, del creyente, de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno, y ya después empieza diciendo, por tanto, los exhorto que hagan, os ruego, ¿no? Os ruego que hagan esto, que se comporten así, tal, pero deja las bases, establece las bases de lo que ya somos en Cristo, ¿sí?
Y luego vimos que también en Colosenses, en Romanos también vemos una secuencia de eventos donde primero presenta el Evangelio, después de Romanos del 6 al 8 les dice, esto es lo que son ustedes, ¿sí? Es la posición que tienen en Cristo. Y después ya viene a partir de Romanos 12, ahora sí, les ruego que presenten sus miembros como sacrificio vivo, ¿verdad? Pero ya después, ya que tienen, vemos que es, ya que tienen los cimientos, ¿verdad? Vemos, ese es un patrón, pues, o sea, que Dios usa a través de la creación. Primero prepara algo y ya después actúa, ¿no? ¿Sí? Vimos la relación también que había entre los mandamientos también, el mismo patrón. Primero, los primeros 4 mandamientos en relación la posición o la relación del hombre con Dios, y los segundos los segundos del 6 al 10, la relación de Dios, del hombre con los demás, ¿verdad? Entonces, regresando aquí a Primera de Corintios, que generalmente se piensa, oye, a los corintios rápidamente entra en acción Pablo y les dice, les ruego, en el versículo 10, les dice, les ruego por, ya le está diciendo una acción, pero la posición que tienen los hermanos, la iglesia de Corinto, la establecen del versículo 4 al 9, ¿sí? Entonces vean ahí en sus Biblias, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que les fue dada, que os fue dada en Cristo Jesús, la gracia que les fue dada. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, o sea, ya fueron enriquecidos, dijimos que nada de esto iba a ser en el futuro, sino que ya fueron enriquecidos, ¿sí? En Efesios 1:3 dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Dice aquí que ya fuimos enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. En el versículo 6 dice, como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta, ya están completos. Nada les falta en ningún don, esperando la manifestación. O sea, tenemos la esperanza, ya tenemos la esperanza, pues, de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, en el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1 del 4 al 9. ¿Sí? Ok, ese márquenlo en su Biblia, es la posición que tenemos en Cristo, y de ahí ya empieza Pablo. Entonces les ruego, ¿sí? En otros capítulos lo que decíamos es que hubiera estado bien si son 15 capítulos de Primera de Corintios, pues que le hubiera dedicado otros 3, 4 a desarrollar esta idea, ¿verdad? Pero no lo hizo, pues, sino que lo establece así rápido, ¿verdad? Pero sí establece lo que les dice, oigan, ustedes ya son esto, pues. ¿Sí? Ok. Esta carta se escribe por el año 53-54. Y bueno, entonces, la pregunta es, ¿cuál es el fondo o en qué se sustenta? ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es la causa raíz de la abundancia de pecado en la comunidad, en la iglesia de Corinto? Lo vimos, ¿verdad? ¿Cuál era la causa? Si decimos la iglesia de Corinto, vemos una iglesia pecadora, ¿verdad? Llena de pecado. ¿Cuál era la causa de ese pecado? La carne, ¿verdad? Sabemos por la historia, que fue lo que vimos la vez pasada, de que era una iglesia donde el judaísmo era bien fuerte, pues. O sea, no que los judíos sean pecadores, pues que impulsen el pecado, pero sí promueven la ley, ¿sí?
Y fue donde acusaron a Pablo primero de estar enseñando cosas raras, pues que enseñaba a adorar a Dios sin obedecer la ley, ¿sí? Y eso fue después lo del Concilio de Jerusalén. Vamos a ver, vamos a ver aquí al final de la primera carta de Corintios. Al final de la primera carta de Corintios, después de que Pablo desarrolla la carta y que vemos que les habla de el cuerpo, ¿verdad? De cómo, del yugo desigual, de problemas en el matrimonio, los sacrificados de los ídolos, son los capítulos que están ahí en medio, de la idolatría, o sea, esa era la constante del lo que sucedía en Corinto, cómo se vestían las mujeres, eh, abusos en la cena del Señor, que antes de comer no se esperaban, de toda la operación que sucedía que pues no reflejaba lo que ya eran ellos, ¿sí? Después en el capítulo 12 habla de los dones espirituales y en el capítulo 13 del amor, ¿verdad? Que es el primer fruto del espíritu. Y bueno, lo que me gusta aquí es cómo cierra la primera carta de Corintios Pablo. En el versículo 13, 16-13, capítulo 16, versículo 13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Tened todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Sí? Me llama la atención que empieza diciendo la posición que ya tienen en Cristo y termina con el fruto del Espíritu. ¿Sí? Como despedida. Cuando escribimos una carta sabemos que tiene introducción, desarrollo y conclusión, ¿no? Entonces, en la introducción, Pablo brevemente les dice cuál es su posición y en la conclusión les dice, ¿saben qué? Velen, estén firmes en la fe, que ese es fruto del Espíritu. Y portaos varonilmente y esforzados. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hagan todo con amor, como que ese es el cierre de la carta, ¿no? Entonces, otra vez, lo que quiero resaltar ahí es cómo Pablo les recuerda el fruto del Espíritu, ¿sí? Bueno, en el tercer viaje misionero de Pablo, que se narra en Hechos 18, 22 al 23, vamos rápidamente ahí. Hechos 18. Ese es algo que hemos platicado, que estamos estudiando Hechos 18. En el versículo 22 dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Luego en el 23 dice, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Ahí es donde inicia el tercer viaje misionero. No viene la nota, pero le pueden poner ahí en su Biblia, inicio del tercer viaje misionero, ¿va? Entonces, cuando en ese inicio del tercer viaje misionero, Apolos, este hermano que había creído que era original de Alejandría, él está en Éfeso, ¿sí? En el oeste de Turquía. Ahí en Éfeso, Apolos conoció a Aquila y Priscila. ¿Sí? En Éfeso, Apolos conoció a Aquila y Priscila. Aquila y Priscila eran italianos y habían conocido a Pablo en Corinto. ¿Sí? Y Pablo les enseñó lo que le había enseñado el Señor Jesús. ¿Qué era qué?
la vida, el proceso de santificación, o sea, sí la justificación por fe y por gracia, pero ahora cómo vas a vivir era el mensaje, lo que enseñaba Pablo, pues, que era cómo vivir la vida cristiana, que era cómo, por fe y por gracia igual. Cuando Apolos está en Éfeso, y ahí conoce a Aquila y a Priscila, que habían viajado ahí a Éfeso, y ellos le exhortan a Apolos, si quieren lo leemos rápidamente. Ahí en el versículo 24 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Sí? Solamente conocía el bautismo de Juan, que solamente tenía ¿qué es lo que enseñaba Juan? El arrepentimiento, ¿sí? Metaneo, decía. Solamente, o sea, decía Juan, él es Cristo, ¿verdad? Él es el Salvador, pues. Yo no soy, es él. ¿Sí? Y la gente reconoce al Mesías, reconoce a Jesucristo. Apolos, este era el caso de Apolos. No tenía la segunda parte, lo que conocemos como el evangelio completo, ¿no? Él tenía la justificación. ¿Sí? Pero ¿cómo vives la vida cristiana? Él es el Mesías. Ahora, ¿cómo vivo la vida cristiana? Pues ahí están los mandamientos, o sea, hay que obedecer la ley, pues. ¿Sí? Es lo que tenía Apolos. No tenía el entendimiento que Pablo tenía. Entonces, vemos que dice, comenzó, en el versículo 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. ¿Quién? Apolos, ¿verdad? Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Sí? ¿Qué le habrán enseñado a Aquila y Priscila? La vida cristiana. ¿Sí? Lo que Pablo les había enseñado en Corinto, meses atrás. Y de ahí él se va a Corinto, dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Bueno, la cuestión es que cuando Pablo, fíjense, en el capítulo 19 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, hallando a ciertos discípulos de Apolos. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, no tenían ¿Cómo es que vivimos la vida cristiana? En dependencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Y ellos no sabían, pues. En Hechos 19, 21, dice que Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de haber recorrido Macedonia y Acaya. ¿Sí? Acaya es Corinto. ¿Sí? En Hechos 21 dice que después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Entonces Pablo se va a Macedonia y después, versículos abajo, va a Grecia y en Grecia se está 3 meses. No sabemos si vemos, hay una tercera visita a Corinto. ¿Sí? No sabemos si ahí fue cuando fue la visita a Corinto, pero eso lo podemos ver en 2 de Corintios. Si quieren, ahí pongan una notita en su Biblia. 2 de Corintios 12, 14. Sí. ¿Dónde?
No, vamos a ver Segunda de Corintios 12, 14. Ahí nada más lo que sabemos es que dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir con vosotros. ¿Sí? Esa es la nota de que iba a ir tenía la intención de ir 3 veces, ¿no? Bueno, entonces, Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, probablemente 2, 3 años después de la primera carta a los Corintios. Un lapso de tiempo, vamos a decir, porque no hay certeza de cuándo fue, ¿verdad? El tema, ahí por el año 57, 58. Entonces, si conoció a Dios en el año 37, 36, 37, más o menos, 38 por ahí, ya estamos en el año 57, 58, ya son 20 años de creyente de Pablo, ¿eh? ¿Cuál es el tema de la segunda carta a los Corintios? También, si recuerdan, y si no, lo vamos a decir ahorita, pero aquí viene la Biblia. ¿Alguien? Segunda de Corintios 1:3. ¿Alguien lo quiere leer? Segunda de Corintios. Ok, sí, perdón, sí, está bien. Está mal. Bendito sea el Dios, Padre de nuestro Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Así le pusimos bueno, así es, cuando estudiamos la segunda carta de los Corintios, así lo llamamos, ¿no? Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Entonces, 2 o 3 años después, Pablo les manda la carta a los Corintios. ¿Y qué es lo que les escribe? Pues, si vemos ahí en los títulos de la segunda carta de los Corintios, habla de sus aflicciones. En el capítulo 2 habla que quería ir a verlos, etcétera, pero bueno. En el capítulo 3 y 4, y es lo que vamos a ver, es una carta que Pablo le está escribiendo a los Corintios con algo que es muy, muy importante para nosotros, ¿no? Que es, y los voy a invitar a que vean, que hagan si pueden marcar ahí en sus Biblias, los contrastes que hace Pablo entre la vida en el espíritu y la vida en la carne. Los contrastes que hace Pablo entre la ley y la gracia, o la vida centrada en uno mismo y la gracia, ¿verdad? La ley y la vida en Cristo. ¿Sí? Y este es el motivo que es lo que vamos a estudiar ahorita. Y es un recordatorio para que nosotros, porque no hay de otra, no hay de otra, hasta que entre más repitamos eso, más lo estudiemos y veamos, más vamos a entender la comparación o la vida entre una y otra, ¿sí? Entre una y otra, y es como vamos a ir creciendo y dependiendo más en Dios. Vamos ahí en el capítulo 2, versículo 14, si alguien lo quiere leer con micrófono, o ahí en el Zoom también, a partir del del versículo 14, capítulo 2, segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14.
No, hasta el 17. Vamos a terminar el capítulo 2. De hecho, vamos a leer el capítulo 3 y 4. Del 14 Sí, al 17. al 17. Ujú. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ok. Aquí Pablo dice que somos olor fragante para Dios, ¿verdad? Y hace la primera comparación. Nosotros somos olor fragante para Dios, ¿sí? Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y ahí viene el primer contraste. A estos, a los que se pierden, los que se salvan y los que se pierden. Los que se pierden, ¿a qué huelen? A muerte, ¿verdad? Y a aquellos, olor de vida para vida, ¿sí? Los que se salvan y los que se pierden, a vida y a muerte. Tengamos presente que cuando oigamos la palabra vida, vida es unión, muerte es separación, ¿sí? Cuando veamos lo de la muerte, muerte es separación, vida es unión. La muerte es un tema que algún día estaría bien que estudiáramos, que en nuestra cultura mexicana, pues somos muy conocidos en el mundo por el culto a la muerte, ¿no? Y es algo, pues, cultural. Sin embargo, ante los ojos de Dios, y aquí en la Biblia hay mucha enseñanza, pues, de que, bueno, de hecho la muerte va a estar ya fue condenada, ¿no? Va a estar en el lago de fuego, ¿no? Dice Proverbios 8:32, creo que todos los que me odian aman la muerte, ¿verdad? Entonces está muy interesante. Seguimos con los contrastes. Dice en el capítulo 3, dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta. Ahí está un contraste. ¿Cómo está escrita? No está con tinta, está con el Espíritu, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Sí? Otra vez, hagamos conciencia ahorita de cómo está Pablo explicándoles quiénes son, ¿sí? Entonces dice, esta es la carne, este es el espíritu, este. Ok, ¿quién quiere leer del 4 en adelante con micrófono? No que nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, Sí, el cual no es que somos competentes nosotros mismos. Sí, no, esto es para los corintios, pero aplica también para nosotros, sino que nuestra competencia, cualquier cosa que hagamos, ¿de dónde viene? proviene de Dios, Proviene de Dios. Ujú. el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Porque la mata, el espíritu vivifica. No nos hizo competentes por la ley, sino ¿cómo? Por el espíritu Por el espíritu. que vivifica. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata. La letra, ¿qué era muerte? Separa, ¿sí? Y Más, si el, más el espíritu, más el espíritu,
Une, Une. ¿sí? Es vida, une. Adelante, Rocío. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ahí. ¿Sí? Porque si el Espera, ministerio... un momento, Rocío. Me espero. El ministerio de muerte, grabado con letras, el ministerio de separación, grabado con letras, ¿qué es? La ley. ¿Sí? Ponle ahí en su Biblia la ley. En piedras fue con gloria, o sea, fue con gloria, pues fue de Dios para el pueblo de Israel y fue escrito con el dedo de Dios. O sea, no es mala la ley, muestra el carácter de Dios, nos encierra bajo pecado y es un ayo para llevarnos a Cristo. Dice tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿verdad? La ley, ¿sí? La ley había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria? O sea, es una gloria mayor, pues, la del Espíritu. ¿Cuál es la ley del Espíritu? Cristo. Adelante, Rocío. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Sí? Porque- La ley nos condena. ¿Sí? Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, si la ley que nos encierra a todos bajo pecado fue con gloria, pues muestra el carácter de Dios, mucho más abundancia en gloria el ministerio de justificación. ¿Sí? La muerte de nuestro Señor Jesucristo para quitar el pecado del mundo. Adelante, Rocío. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Ahí. Porque aún la ley, lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente que es Cristo. Adelante. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Sí entienden, Corintios? Dice, o sea, si lo que perece, que es la ley, tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, ¿sí? Que es Cristo. ¿Sí? Adelante, Rocío. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Que es la ley. Sí, por favor. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ahí está. Pero entendimiento, bueno, versículo 13 dice que para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, que era la ley, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, o sea, la ley, les queda el mismo velo no descubierto, el cual, un velo no descubierto por la ley, el cual es quitado por Cristo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. De la ley. Y luego viene el contraste, versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Sí? Entonces, si ven el patrón que trae Pablo diciéndoles, miren, esto es la ley, esto es muerte, separación, tuvo su gloria, o sea, tiene una gloria, pues, porque es del Señor. Pero lo nuevo, lo que ustedes ya son, tiene más gloria, ¿sí? Y esto es lo que va a permanecer, tiene más gloria. No perece, exactamente. Pues es la iglesia de los Corintios, los que habían creído en la iglesia de los Corintios, ¿no?
Ujú. 17. Preguntaba Adriana si le estaba hablando a judíos o convertidos o a gentiles, judíos y gentiles. Le estaba hablando a los santos, ¿verdad? ¿Sí? Muchos en la ley, pues. ¿Sí? Acuérdense que la causa de la ley genera pecado, pues. ¿Sí es correcto? O sea, Ley, sí, esa la hizo. ¿sí? Donde hay ley, sobreabunda el pecado, pues. Ok, entonces le está recordando a los que habían creído eso, la ley esto. O sea, sí tiene su gloria, pero Cristo es superior, pues. Eso es lo que ya son ustedes, ¿sí? Lo mismo aplica para nosotros. Es el poder del pecado de la ley. El poder del pecado. Continuamos, Rocío. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahí está. Somos transformados de gloria en gloria en la imagen del Señor, ¿sí? Lo que hemos visto una y otra vez, el propósito de Dios, Romanos 8, 28 al 30, es conformarnos a su imagen, ¿sí? Y lo que dice Pablo aquí dice, por tanto, después de esto que estamos viendo de la ley es buena, ¿verdad? Pero Cristo es superior, la ley ya no tiene poder sobre nosotros. Cristo es el que tiene el poder sobre nosotros. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y sigue con las comparaciones, Pablo. ¿Seguimos, Rocío? Por lo cual, teniendo este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ahí dice, ahí vemos el contraste. Cuando está la palabra sino, ahí es donde viene el contraste. Entonces dice, antes bien rechazamos, en la palabra renunciamos es como rechazamos, lo oculto y no andando con astucia ni adulterando, torciendo, ¿verdad? Es la palabra adulterando, la Dios, sino la manifestación de la verdad. Continuamos, Rocío, ahí en el 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre O los que se velado, es velado. pero, ajá, encubierto. Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Que Jesucristo es la imagen de Dios, lo veíamos, bueno, es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Ahí es una referencia más. Y luego viene un contraste. Adelante, Rocío. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Ahí. Así como la ley es un sinónimo o es equivalente a la carne, ¿sí? También es equivalente al yo. La ley nos va a exigir que hagamos cosas o nos va a pedir que hagamos cosas, ¿sí? Y yo voy a estar tratando de cumplir la ley haciendo cosas para agradar a Dios, ¿sí? Entonces la ley, el yo, la carne, es lo que ya no debería de operar sobre nosotros en nuestra vida, ¿no? Dice ahí en lo que acabas de leer, fue versículo 5. Porque el yo, pues, ¿sí? Sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Sí? No soy yo, sino Él. ¿Sí? El enfoque de los corintios, así como el enfoque
que de nosotros, de eso se trata, pues. No es él. Es lo que decía Juan el Bautista, ¿sí? O sea, es necesario que yo mengüe y que él crezca, ¿sí? Yo menos, él más. Esa es nuestra vida diaria, pues. Yo menos, él más. ¿Sí? 24/7, decía Pepe ahorita, ¿no? No es que el domingo vamos de 11 a 1, pues vamos a estar en comunión, sino que es todo el tiempo, pues. Yo menos, cada vez menos, cada vez menos y cada vez más él. Si no nos predicamos a nosotros mismos, no hablamos de nosotros, sino hablamos de él, pues. Sí, por favor, Rocío, 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí dice, Dios que mandó que resplandeciese las tinieblas, que de las tinieblas resplandeciese la luz, de la muerte a la vida, de las tinieblas, de la oscuridad a la luz, ¿verdad? ¿Sí seguimos, Rocío? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos a que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Otra vez, es Él, no nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahí está un contraste, ¿sí? Llevamos la muerte de Jesús en la cruz, ¿verdad? ¿Para qué? La vida de Jesús. Para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros, ¿sí? Nuestra posición en Cristo es lo que llevamos, pues, en la cruz, cuando Él, ¿quién lo comentaba, Héctor o Pepe? Ahorita justamente eso es la identificación, ¿verdad? Lo que leímos de Romanos 6:14, pues, así como Jesucristo fue a la cruz, nosotros fuimos con Él, fue sepultado, bueno, morimos con Él, fue sepultado y resucitado también nosotros, es la identificación justamente, y es lo que dice aquí, el propósito de esa identificación. Dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es la identificación. ¿Sí? Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ahí está. Nosotros que vivimos es nuestra condición. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. ¿Sí? Ahí está el otro contraste. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Seguimos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros, también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Es Romanos 6. ¿Sí? La identificación. Sigue hablando de la identificación que tenemos con Cristo. A los corintios, no a los romanos. Le está hablando en otra forma, pero es la misma identificación. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. ¿Sí? El propósito es para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Adelante. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Sí? Está otro contraste, el hombre exterior y el hombre interior, ¿sí? El yo se va desgastando y el interior, el espíritu es el que va creciendo. Sí, se va renovando.
Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahí está un contraste, a ver si lo podemos ver. Dice, esta tribulación momentánea, el camino hacia arriba es hacia abajo, ¿verdad? Entonces dice, esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, ¿sí? Las pruebas, las tribulaciones tienen un propósito. ¿Sí? No son aleatorias o diokis, dijera, ¿no? Sino que tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? Lo que dice ahí. Dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cada vez que pasamos por situaciones complicadas donde no vemos la salida, ¿no? Momento para el Señor y enfocarnos en Él, ¿verdad? Porque tiene un propósito. Acuérdense de Hebreos 12, ¿no? La disciplina, el entrenamiento, cómo el Señor nos entrena por medio de pruebas, de tribulaciones, ¿verdad? Y nadie quiere pasar la tribulación, pero es necesario, ¿sí? Entonces, oremos al Señor por eso, porque en medio de la tribulación yo creo que de hecho es complicado. En medio de la tribulación estamos sufriendo, estamos agobiados, como dice ahí, derrotados, o como dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Digo, es fácil decirlo cuando no estamos, o sea, ahorita es fácil decirlo porque no estoy pasando por una situación así, pero cuando estamos en medio de situaciones complicadísimas, oremos al Señor para que en ese instante podamos dejar de vernos nuestra angustia, nuestra desesperación, nuestros apuros a Él. ¿Sí? Son momentáneas, no van a durar, todo es pasajero, es complicadísimo, pero es pasajero. Entendamos eso, iglesia, ¿no? Que por las situaciones más complicadas que estemos pasando, son momentáneas. Él nos va a sacar, o sea, ahí está. Lo que está haciendo es atrayendo nuestra atención, ¿no? Entonces oremos eso por nosotros primero, por la iglesia, ¿no? Que en medio de las situaciones que se ven imposibles, ahí está el Señor. Él no cambia, no se va, no se aleja, sino ahí está pues para madurarnos, ¿no? Para conformarnos a la imagen del Hijo. Seguimos, terminamos ahí adelante, Rocío. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Otra vez, ahí está el contraste, ¿verdad? No lo que se ve, sino lo que no se ve. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Y las cosas que se ven, el cuerpo, lo inmediato, es temporal. En el 5 todavía es un capítulo hermoso también, y ya no lo vamos a ver, pero también léanlo. También vienen también algunos contrastes entre la vida del espíritu y la vida en la carne. Entonces, como conclusión, la vida de las familias en Corinto no tenía nada diferente de lo que vivimos aquí en esta época, pues. Bueno, es mi conclusión, ¿verdad? Lo que ellos tenían, la enseñanza de su posición en Cristo, y o lo ignoraban o no creían, pues. Eso era lo que, ¿no? Y seguían regresando a la ley, a las obras, a lo que hacían, y eso es lo que generaba pecado, pues. La ley hace que seamos centrados en nosotros mismos.
La gracia provoca que Dios sea el centro de nuestra vida. La exhortación es, al igual que a los corintios, a considerar y recordar las verdades que ya conocemos para vivir en la gracia. Menos yo y más Él. Ese es el mensaje. Menos yo y más Él. Que es justo lo que decía Juan el Bautista. Es decir, enfocar nuestra mirada en Jesús y no en nosotros mismos. Dejar que Jesucristo sea el todo para nosotros. Esa es la vida de la iglesia. Sí, hasta que nos llame o a su presencia o lo encontremos en las nubes, ¿no? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo de recordar estas verdades, Señor, que tú has puesto para para moldearnos a tu imagen, Señor. Y te pedimos, Padre, por la iglesia primero, que en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, Señor, seamos como, bueno, que podamos verte, Señor. Sabemos, recordando a Eliseo, ¿no? Cuando le dice al siervo angustiado, le dice, más bien que va y se ve angustiado porque va a ser atacado y Eliseo ora a ti, dice, te ruego que abras sus ojos y que vea. Así nosotros también, Señor, que podamos ver lo que tú ya has hecho y todo lo que tienes preparado y que crezca nuestra confianza en ti, Señor, y no en nosotros, Padre. Gracias por la vida de la iglesia, por la cual nos edificamos, Señor. En tu santo nombre damos gracias. Amén.